Vamos a empezar entonces con la última unidad, que es la unidad de funciones. Para entender qué es una función, vamos a dar primero unos ejemplos. Una función es una relación que tiene ciertas propiedades. Una de las propiedades que no tiene que cumplir es esta que está acá. Si yo tengo una relación entre un conjunto A y un conjunto B y tengo esta situación un elemento que le corresponde más de uno en el B, entonces eso no va a ser una función. Entonces esta relación tengo el A1 en la relación y el A2 en la relación y 1 no es igual a 2, entonces esto no va a ser una función. La otra cosa que no tiene que cumplir una función es que tenga elementos en A que no le corresponda a ningún elemento en B. Eso es lo mismo que decir que el dominio de R2 no es todo A. Entonces, no tiene que pasarle esto y no tiene que pasarle esto. Por ejemplo, si tomamos esta otra relación, a A le corresponde el 1, al B le corresponde el 1, al C le corresponde el 2. No tengo la primera situación, o sea, a un elemento del A no le corresponden diferentes elementos en B, y tampoco tengo elementos sueltos en B, el dominio de la R3 es todo A. Cuando estamos en esta situación, entonces decimos que esta relación sí es una función. Las funciones les vamos a poner diferentes notaciones. Las relaciones las notábamos en general con letras mayúsculas, así como la R o una S. Las funciones las vamos a anotar con letras minúsculas como F, G, H. Y también en vez de poner AR3, 1, vamos a poner F de A igual a 1 o 1 igual a F de A. También acá 1 es igual a F de B y 2 es igual a F de C. O sea, C le aplico F y voy a 2, a B le aplico F, voy al 1, entonces tengo esta otra notación. Cuando nosotros tomábamos una relación, decíamos la relación está contenida en A por B. En este caso vamos a decir F de A en B para las funciones. Entonces, una definición sería la siguiente. Una función de A en B es una relación de A en B que cumple que el dominio de F es todo A. Y si X está relacionado con Y y el X está relacionado con Y', entonces Y es igual a Y'. Esta segunda parte quiere decir que no pasa esto que está acá. O sea, no pasa que A está relacionado con 1, A está relacionado con 2 y 1 distinto de 2. Si pasa esto, no va a ser función. Por eso decimos que si X está relacionado con Y y el X con Y', el Y y el Y' tienen que ser el mismo. Las notaciones, como lo vinimos diciendo antes, las funciones las ponemos de A en B. Antes poníamos la relación contenida en A por B. Esta notación ya no la usamos para función, sino que la usamos de esta manera. Y antes poníamos X relacionado con Y de esta forma, ahora ponemos Y igual a F del X. Vamos a otro ejemplo. Por ejemplo, si consideramos F de R en R, y la función definida como y igual a f de x igual a x cuadrado, función conocida. Acá el dominio de la función es todo R, entonces coincide con el conjunto de partida, el dominio, y la imagen son los reales positivos. Esto es una función, entonces de los reales en los reales, para cada valor le corresponde solo uno, para cada número real, y a un solo valor no le corresponden dos distintos, y todos los reales van a tener su correspondiente del lado de B, que en este caso el B es los reales también. Como es una relación, podemos buscar como antes el dominio de la relación, la imagen de la relación. Siguiente ejemplo. Si nosotros tomamos una relación contenida en R por R y la definimos de esta manera: X relacionado con Y, si solo si Y es igual a la raíz del X. Acá el dominio
es los reales positivos y el 0 porque no podemos sacar la raíz cuadrada a números negativos. Entonces el dominio de R son los reales positivos con el 0. Acá el conjunto de partida es R, el dominio no es igual al conjunto de partida, entonces no es una función esta R. Sin embargo, si ponemos una restricción y ponemos f de los reales positivos y el 0 en R, ya hemos cambiado acá el conjunto de partida y ponemos lo mismo que acá, y igual a raíz de x. En este caso sí es una función, porque ahora el dominio de f va a ser los reales mayores o iguales que 0, que es igual al conjunto de partida. Entonces, en este caso, para cada x tenemos un solo valor de y. Para el 1 la raíz de 1, para 0 la raíz de 0, para 4 la raíz de 4, para 2 raíz de 2, así sucesivamente. Para todos los reales positivos y el 0 vamos a tener una imagen. La imagen me va a dar los reales positivos. Otro ejemplo, f de r en r, f de x igual seno de x. Estas son las funciones trigonométricas. El seno de x tiene una gráfica de esta forma. Si la podemos buscar con la computadora o sabiendo cuáles son el seno de pi sobre 2, de pi, de menos pi sobre 2. Acá hemos puesto los valores en radianes porque estamos graficándola desde los reales en los reales. Y además hemos tomado las distancias, acá las unidades diferentes de esta, porque el seno varía entre menos 1 y 1. Entonces esta unidad va a ser más chiquita que la que hemos, más grande, perdón, que la que hemos tomado acá. La imagen va de menos 1 a 1 y esta es la función correspondiente al seno de x. Acá estamos tomando los valores, pues, si no lo hacemos así, lo podemos buscar con la calculadora. Entonces esta función es la función seno, tenemos para cada función trigonométrica su diagrama. Lo siguiente es cuando vamos a decir que dos funciones son iguales. Si tenemos una función de a en b y una de c en d, estas funciones van a ser iguales si y solo si el dominio de una es igual al dominio de la otra, o sea, el conjunto de partida de una, que es a, va a ser igual al conjunto de partida de la otra, que es c, a igual a c, y el conjunto de llegada, que es b, va a ser igual al conjunto de llegada de la otra, que es d. Entonces, para ser iguales, tienen que satisfacer que a igual a c, b igual a d, y además, para todo x en a, f de x tiene que ser igual a g de x. O sea, para todo x en a o c, que es el mismo, la f y la g hacen lo mismo. Ahí vamos a decir entonces que las dos funciones son iguales. El siguiente tema es imagen y preimagen de sus conjuntos por una función. Cuando nosotros tenemos una función de a en b, vamos a tomar un conjunto x contenido en a y un conjunto y contenido en b. Y vamos a definir estos otros dos conjuntos. Llamamos imagen de x por f al conjunto, que lo vamos a anotar así, f de x, y van a ser todos los f de a con a en x. O sea, son todas las imágenes de elementos en x. La preimagen de y por f es un conjunto también, que lo llamamos así, f a la menos 1 de y, y se puede escribir así como los a en a, tales que existe un i en i y f de a igual a i, o simplemente los a en a, tal que f de a está en i. El conjunto f de x, este conjunto es un elemento en b, en el conjunto de llegada, que también se llama codominio, y la f a la menos 1 de i es un subconjunto de a, del dominio. Vamos a ver con unos diagramas. Por ejemplo, si tenemos a y b, a igual a b, c, d, y el b igual 1, 2, 3, 4, 5, y esta función a al 1, b al 2, c al 2 y d al 4, tomamos x este conjunto, a, b y c. F de x, dijimos acá arriba, son los f de a con a en x.
Entonces, el f de A, el f de B y el f de C. F de A es 1, f de B es 2 y f de C también es 2. Entonces, f de X va a ser el 1 y el 2. Entonces, de un conjunto X le aplicamos la f a cada uno de los elementos y eso va a ser f de X. Por otro lado, la misma función, pero vamos a tomar un conjunto acá en B ahora. El f a la menos 1 es el que va para atrás. F a la menos 1 del i son los elementos en el conjunto A que cuando yo le aplico la f voy al i. Entonces, el a va a estar en f a la menos 1 de x porque f a la menos f de a es 1. El b va a estar en f a la menos 1 del i porque f de b es 2. Y el c va a estar en f a la menos 1 del i porque f de c también es 2. Entonces, los que están en f a la menos 1 del i son elementos que cuando le aplico la f están en i. Repetimos. Entonces, dado una función, un conjunto de A, para encontrar el f de x, aplico f a cada uno de los elementos del x. Por otro lado, para encontrar la preimagen del i, que es la que se llama f a la menos 1 del i, tengo que encontrar elementos en el conjunto A que cuando yo le aplico la f vayan a parar al i. Volvamos con el ejemplo este de f de r en r y el i igual a f de x igual a x cuadrado. Vamos a tomar x, el 2, 4 en r. El x lo vamos a tomar sobre el conjunto del eje x. Entonces, el 2 y el 4 en x. ¿Cómo era f de x? Hacer f en 2, f en 4. Entonces, f del 2, 4 es un conjunto formado por f de 2 y f de 4. F en 2 es 2 al cuadrado, que es 4. F en 4 es 16. Entonces, f de x es 4 y 16. Ahora consideramos x igual a todo un intervalo, el intervalo 1, 3. El 1, 3, desde el 1 hasta el 3, f de x sería ser f de cada uno de los elementos acá. F del 1 es el 1. F del 3 es 9 por allá arriba. Pero tenemos que hacer f de todos los elementos que están en el intervalo 1, 3. Entonces, estos van a ir a parar a elementos que están sobre el eje y entre el 1 y el 9. Entonces, f del 1, 3 va a ser otra vez un intervalo, el 1, 9 acá arriba. Si tomamos x el menos 3, 3, desde menos 3 hasta 3. Entonces, cuando hacemos la f de todos estos elementos acá, va a ir desde 0 hasta 9, porque cualquier elemento en el menos 3, 3 tiene imagen en el 0, 9. Entonces, f del menos 3, 3 va a ser el intervalo 0, 9. Para la preimagen, si tomamos un i y 0, 4, recuerden que la preimagen se toma en el conjunto de llegada. Entonces el 0, 4 lo tengo que mirar sobre el eje y desde 0 hasta 4 y ver estos elementos de qué elementos en el eje X vinieron para atrás. Entonces tomo un elemento de por acá, va a ir al 1, este va a ir al 3, este va a ir al 4. Entonces todos los elementos que están entre 0 y 2 van a ir a elementos del 0, 4. Pero también van a ir los del 0 menos 2, porque esto es elevar al cuadrado. Entonces los de 0 menos 2 también van a ir entre 0 y 4. Entonces f a la menos 1 del 0, 4 es el intervalo menos 2, 2. Estos son intervalos. Entonces tengo que fijarme en todos los valores de 0, 4 de qué valores x provinieron. Si el i es solo el 3 y el 4, o sea, dos elementos nada más, entonces me tengo que fijar el 3 de dónde vino para abajo, de raíz de 3, porque f de raíz de 3 es raíz de 3 al cuadrado, que es 3, pero también el 3 viene del menos raíz de 3.
Entonces, f a la menos 1 de 3 4 es raíz de 3 y menos raíz de 3. Y el 4 viene del 2 y del menos 2. Entonces, este conjunto f a la menos 1 del 3 4 es el conjunto raíz de 3 menos raíz de 3, 2 y menos 2. Si el i es solo el menos 4, que es acá, el i es igual a menos 4, este elemento, miramos así, no viene de ningún valor del x. No hay ninguno que vaya a parar al menos 4. Entonces el f a la menos 1 de menos 4 es el conjunto vacío. No tiene preimagen. Cuando tenemos una función de A en B y un elemento en el conjunto B, podemos hablar de la preimagen de ese elemento. La preimagen de ese elemento son los elementos en el conjunto A que fueron a parar a ese elemento B por F. Resulta que f a la menos 1 de B es lo mismo que f a la menos 1 del conjunto B. O sea, en vez de poner el conjunto B, solamente ponemos la B. Por ejemplo, en el ejemplo que estábamos viendo de x cuadrado, el f a la menos 1 de 4, f a la menos 1 es el 2 y el menos 2. Entonces, f a la menos 1 del 4 es 2 menos 2. F a la menos 1 del 3, raíz de 3 y menos raíz de 3. El 3, raíz de 3 y menos raíz de 3. Y f a la menos 1 del 0 es solo el 0, que es el último que puse por acá. Si hacemos f a la menos 1 de menos 3, como el menos 3 está abajo y no tiene preimagen, entonces f a la menos 1 de menos 3 es vacío. Fíjense que cuando tengo una función y pongo así f a la menos 1 de un conjunto, que es lo mismo que f a la menos 1 del elemento, me da como resultado conjuntos. Acá también f a la menos 1, o sea, las preimágenes me dan conjuntos y las imágenes también me dan conjuntos. Bueno, esta es la última parte de este video. La próxima vamos a ver composición de funciones y después funciones con propiedades especiales. Es todo por el momento.